Bienvenidos a esta nueva investigación. Hoy nos vamos a poner el sombrero de investigadores independientes para analizar un misterio histórico que francamente es fascinante. Vamos a examinar cómo una orden de monjes que literalmente habían hecho un voto de pobreza extrema terminó convirtiéndose en la corporación multinacional más rica y poderosa de todo el mundo medieval. Y claro, cómo pasaron de tener el control absoluto a sufrir una caída brutal y repentina. Nuestro objetivo aquí es separar el mito de la realidad, ver los datos duros y explicarles de una forma muy sencilla cómo operaba realmente esta organización tan enigmática. Bueno, para no perdernos, este es el mapa de ruta de nuestra investigación de hoy. Vamos a cubrir 6 puntos clave: sus orígenes en Tierra Santa, cómo armaron su red financiera, el tema del misticismo, la conspiración real, su famoso juicio y maldición, y finalmente el legado y lo que dicen los archivos secretos. Comencemos. Sección 1. Orígenes en Tierra Santa. De 9 caballeros empobrecidos a un ejército sagrado. Todo esto arranca en el año 1119. Imagínense a 9 caballeros veteranos liderados por Hugo de Payns, cuya misión principal era simplemente proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Pero fíjense en lo rápido que crecieron. Es de verdad asombroso. Su gran salto, el punto donde cambiaron las reglas del juego, fue en 1139. El Papa emitió una bula papal, que básicamente es un decreto supremo que nadie puede cuestionar, dándoles inmunidad total. O sea, los eximió de obedecer las leyes locales y, lo más importante, de pagar impuestos. En un parpadeo, se volvieron política y financieramente intocables. Y para que entiendan la magnitud de su poder táctico, tenemos que ver sus números. No eran simples monjes rezando en un monasterio, eran fuerzas de choque, de élite, fuertemente blindadas. Un dato histórico loquísimo es la batalla de Montisart en 1177. En ese enfrentamiento, apenas 500 templarios lograron romper las líneas enemigas y derrotar de manera decisiva a un ejército gigantesco de 26.000 hombres liderado por el sultán Saladino. Literalmente, 50-1. Pasemos a la sección 2. La Red Financiera Templaria, la primera corporación multinacional. Ahora bien, cuando los nobles más ricos de Europa se iban a la guerra, dejaban sus tierras y fortunas bajo la administración de la orden. Esto generó un flujo de riqueza brutal. Pero claro, viajar con oro en la Edad Media era prácticamente un suicidio por los robos. Así que los templarios inventaron algo revolucionario para la época: las cartas de crédito. Básicamente, inventaron el cheque bancario. Eran documentos cifrados que permitían a los viajeros mover su dinero a grandes distancias de forma totalmente segura. Piénsenlo como si fuera el primer cajero automático de la historia. Un viajero iba a una base templaria en Europa, depositaba todo su oro y a cambio recibía un papel con símbolos secretos. Viajaba ligero, sin miedo a ser asaltado, y al llegar a Jerusalén entregaba el papel y le daban sus fondos. Pero como analistas económicos, aquí vemos la verdadera genialidad. Este sistema no solo protegía a la gente, sino que infló las arcas de los templarios porque, por supuesto, cobraban jugosas comisiones por cada una de estas transacciones. Un negocio redondo. Sección 3. Misticismo y derrotas militares. Cambio de enfoque y rumores sin verificar. Las cosas empezaron a cambiar a finales del siglo XIII, cuando perdieron sus bases en Oriente y se aislaron. Si analizamos la evidencia arqueológica y documental de manera imparcial, sabemos que hicieron excavaciones muy avanzadas debajo del monte del templo. Además, al estar tanto tiempo en contacto con culturas lejanas, se empaparon de textos esotéricos. Se les empezó a relacionar con reliquias bíblicas, movimientos gnósticos como los cátaros e incluso textos de la Cábala alrededor de 1176. Claro, todas estas ideas tan exóticas para la época hicieron que la Iglesia Católica los empezara a mirar con muchísima desconfianza. Imaginen el problema. Perdieron Tierra Santa, por lo que se quedaron sin su misión original, pero seguían siendo inmensamente poderosos, administraban granjas, bancos, financiaban catedrales enteras y tenían su propio ejército privado. Se movían por las fronteras europeas sin rendirle cuentas a ningún rey, o sea, operaban como un estado autónomo y fuertemente armado metido dentro de otros estados. Era a todas luces una bomba de tiempo política. Y así llegamos a la sección 4, la conspiración real, sigue el rastro del dinero. Como buenos investigadores, sabemos que casi siempre hay que seguir el dinero. La corona francesa empezó a inundar las calles con acusaciones sensacionalistas contra los templarios. Decían que practicaban herejía, brujería y que adoraban a un ídolo llamado Baphomet. Pero si miramos los libros contables, la realidad oculta era muy distinta. El rey Felipe IV de Francia estaba completamente en bancarrota y súper endeudado con los propios templarios, que le habían financiado sus guerras. Entonces, destruir la orden fue simplemente la forma más rápida y despiadada de borrar sus deudas.
La ejecución de este plan fue escalofriante. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey lanzó una operación relámpago coordinada a la perfección para arrestar a toda la cúpula templaria en Francia al mismo tiempo. Lo hicieron por sorpresa para evitar que los templarios usaran su ejército privado. Fue un golpe tan masivo y traumático para la sociedad de la época que de hecho ahí nació la superstición de que el viernes 13 es un día de mala suerte. Sección 5. El juicio y la maldición. La última hoguera. Para convencer a la iglesia de disolver la orden, el rey francés torturó a los caballeros para sacarles confesiones falsas y quemó vivos a los que intentaron retractarse para evitar que se defendieran legalmente. El 18 de marzo de 1314, el último gran maestre Jacques de Molay fue quemado en la hoguera, pero antes de morir lanzó una advertencia terrible, prometió una calamidad para quienes lo habían condenado injustamente. Y bueno, un dato histórico innegable y bastante espeluznante es que el Papa Clemente murió al mes siguiente y el rey Felipe falleció ese mismo año en un extraño accidente de caza. Y finalmente la sección 6. Legado y archivos secretos, dispersión y descubrimiento. Una red de poder multinacional tan gigantesca no desaparece de un día para otro. La evidencia forense sugiere una fragmentación muy calculada. Algunos miembros se metieron en órdenes rivales, otros con buenas conexiones formaron nuevas órdenes. Pero los más devotos huyeron a lugares fuera del radar del Papa, como Escocia y Suiza. Se llevaron consigo sus conocimientos arquitectónicos, su dinero y sus rituales. Y hay mucha evidencia de que estos exiliados escoceses sentaron las bases de lo que siglos después evolucionaría hasta convertirse en la masonería moderna. Pero fíjense en este giro de trama moderno. En el año 2001 ocurrió un descubrimiento enorme en los archivos secretos del Vaticano. Una investigadora encontró por accidente el famoso Pergamino de Chinon, que había estado traspapelado desde 1628 por un error de archivo. Y este documento cambia todo, porque revela que el Papa Clemente, de hecho, había investigado y absuelto a los templarios de todos los cargos de herejía en 1308. O sea, sabían que eran inocentes, pero el Papa cedió ante la tremenda presión política del rey francés. Entonces, con los datos objetivos en la mano, la Iglesia hoy reconoce que la persecución fue injusta y los caballeros eran inocentes. Pero para cerrar este análisis de hoy, les dejo esta pregunta para que reflexionemos juntos. ¿Creen que esta absolución en pleno siglo XXI es una verdadera rectificación histórica buscando la verdad? ¿O es más bien una maniobra brillante de relaciones públicas para limpiar y reapropiarse de un símbolo tan legendario como los templarios? Porque si algo nos enseña esta investigación, es que incluso siglos después, la historia siempre sigue siendo reescrita por quienes tienen el poder. Muchísimas gracias por acompañarme a desentrañar este caso.